Hola a todos, bienvenidos al 36º tutorial de Python. Hoy vamos a estar viendo el acceso a variables globales. Para acceder a las variables globales, desde una función por ejemplo, lo que vamos a utilizar es la palabra reservada global. Entonces, para ver cómo funciona la palabra reservada global, vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a crear una función que se llame actualizar puntaje, la cual va a tener un solo parámetro que va a ser los puntos. Y esta función, imagínense que estamos dentro de un juego y en una ronda del juego obtenemos una cierta cantidad de puntos y lo que queremos hacer con esta función es que el puntaje total se actualice y se guarde en una variable puntaje total y también se actualice el puntaje que nos aparece en la pantalla. Ahora imagínense que estas dos variables, puntaje total y el puntaje de la pantalla gráfica, son variables de tipo global, es decir, que están en la parte principal del programa y nosotros tenemos que acceder a ellas desde la función actualizar puntaje. Entonces vamos a utilizar la palabra global y vamos a poner puntaje total, coma, puntaje gráfico. La coma solo sirve para no tener que poner dos veces la palabra global. Entonces ponemos una variable y la otra variable. La palabra global lo que va a decirle a Python es que dentro de la función actualizar puntaje vamos a acceder a la variable global, puntaje total y puntaje gráfico, y que no son variables locales de la función en sí, sino que estamos haciendo referencia a las variables globales. Bueno, entonces luego de esto vamos a poner puntaje total más igual puntos, es decir, le vamos a sumar al puntaje total la cantidad de puntos de esa ronda. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tener que borrar primero el puntaje que está en la pantalla gráfica para poder reemplazarlo por el nuevo puntaje. Para eso vamos a utilizar la función erase, la cual lleva como parámetro la variable gráfica, que va a ser puntaje gráfica, puntaje gráfico, y luego vamos a crear de nuevo puntaje gráfico igual a create text. Vamos a poner en la mitad de la pantalla, coordenada 500, 500. Y ahí vamos a escribir, en vez de escribir una cadena, vamos a poner una variable, puntaje total. Y vamos a poner tamaño 16. Y que esté anclado en el centro del texto. Entonces, no sé si lo hemos visto esto en los tutoriales pasados, pero cuando creamos alguna figura o algún texto en la pantalla gráfica, le podemos asignar una variable que haga referencia a ese pedazo de texto o a esa figura, para luego poder borrarla o moverla o hacer algún tipo de acción con ella. En este caso lo vamos a borrar primero y luego vamos a crearla de nuevo con el puntaje total actualizado. Luego de esto vamos a poner return y no vamos a poner nada. Y ahora en nuestro programa principal vamos a inicializar la variable puntaje total, que recuerden es de tipo global, porque está en la parte principal del programa. Vamos a poner puntaje gráfico igual a lo mismo que está acá. Y luego lo que vamos a hacer en este caso de ejemplo, vamos a pedirle al usuario que ingrese los puntos que tuvo en esa ronda. Entonces, puntos igual a int raw input puntos. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un while para que estos puntos se agreguen, es decir, se actualicen, y nos pida de nuevo los puntos de la siguiente ronda y así sucesivamente hasta que nosotros querramos cortar el ciclo while. Entonces vamos a poner while puntos distinto de -1, por ejemplo. Entonces cuando nosotros pongamos que el punto es -1, va a terminar el ciclo while. Vamos a actualizar puntaje con los puntos. Y ahora vamos a poner puntos igual a int raw input puntos. Es decir, lo mismo que está arriba. Entonces, pedimos la cantidad de puntos de la primera ronda. Si no ponemos -1, obviamente, va a entrar al while. Se va a actualizar el puntaje y nos va a volver a pedir los puntos, acá abajo. Si no ponemos -1, se va a volver a actualizar y nos lo va a volver a pedir los puntos. Y así sucesivamente hasta que
ingresemos el valor -1. Fíjense que acá me faltaron cerrar los paréntesis. Y bueno, ahora vamos a hacer la prueba. Ven que en el centro de la pantalla gráfica tenemos el valor 0 de los puntos y nos pide por consola los puntos de esa ronda. Entonces, por ejemplo, pongamos 500 puntos y van a ver que se actualiza en la pantalla gráfica. Si ahora ponemos 250, van a ver que se suma y nos va a seguir pidiendo los puntos hasta que nosotros le pasemos el valor -1. Una vez que le pasamos el valor -1, no suma nada y termina el programa. Ahora fíjense que en la consola vamos a tener línea tras línea que nos pide los puntos y va a llegar un momento donde se va a llenar la consola de peticiones de puntos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar una función muy útil acá dentro del while que se llama clear output, que lo que significa en inglés es limpiar la salida, es decir, va a limpiar la salida de texto. Entonces, si ahora ejecutamos, van a ver que nos pide los puntos y una vez que pongamos los puntos se va a borrar la salida de texto y se va a volver a escribir los puntos. Entonces ahora van a ver que no se nos acumula las peticiones de los puntos, sino que cada vez que ingreso un puntaje se borra la pantalla de salida de texto y se vuelve a escribir la petición de puntos. Finalmente, una cosa divertida que les quería mostrar es esto. A donde actualizan el puntaje gráfico dentro de la función actualizar puntaje, en vez de poner tamaño 16 al texto, lo que podemos poner es, por ejemplo, puntaje total dividido 100.0. Podemos poner esto ya que en Python podemos poner un tamaño de letra de tipo flotante, es decir, podemos poner que sea 12,5 o 14.75. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner como tamaño de letra el puntaje total dividido 100, para que a medida que el puntaje crezca el tamaño de la letra también. Entonces vamos a probar esto, vamos a poner por ejemplo 1000 puntos y van a ver que se ve más o menos pequeño. Y si vamos sumando de a 100, por ejemplo, van a ver que va creciendo el tamaño de la letra. 500, por ejemplo, van a ver que aumenta cada vez más. Y esto, obviamente, si le ponemos una condición de un if, a donde llegue a un límite de tamaño de letra, van a ver que es bastante divertido para en un juego, si ustedes van obteniendo cada vez más puntos, vaya creciendo este tamaño de letra y así enfatice el hecho de que van ganando. Bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.